Una de las bases más importantes de toda historia, aunque no la más visible, es el trasfondo. Aquel mensaje oculto que normalmente llevan pero que no se hace notar sino hasta el final de una historia, al igual que una moraleja. Sin embargo, encontrar la moraleja en historias de terror es notablemente más sencillo, pues nadie quiere que le ocurra lo que a otras personas sí le pasó. Nadie quiere tener que pasar por sucesos tan escalofriantes que hagan que nuestras peores pesadillas se hagan realidad, como a muchas otras personas se le ha pasado, y es justo esto de lo que hablaremos hoy, de sucesos paranormales. Específicamente sobre 4 historias terroríficas que se dice le sucedieron a 4 personas en lugares diferentes del mundo y que aún ninguna de ellas ha sido capaz de superarlo del todo, pues como todos lo sabemos, los sucesos paranormales son capaces de dejar cicatrices mentales profundas que tardan años, sino décadas en sanar, pues nuestras mentes no están hechas para poder soportar o entender este tipo de sucesos. Comencemos. La primera historia viene de un usuario totalmente anónimo, pero que llamaremos Andrés para facilitar la historia. Él hizo una publicación en internet hace ya más o menos 4 meses y nos habla sobre los sucesos por los cuales él pasó desde que presenció algo que simplemente dice que no debió haber visto. Algo tan aterrador que simplemente lo sigue a todos lados y no lo deja dormir en las noches. Y comienza así. Un día como cualquier otro, Andrés se encontraba en su casa en Nueva Orleans, Estados Unidos, y se estaba preparando para dormir. Él tenía prácticamente un ritual para dormir que antes de acostarse, apagaba todas las luces de su casa, se tomaba un vaso de agua y procedía a escuchar música sinfónica hasta quedarse dormido. El día en cuestión, él estaba haciendo su rutina como cualquier otro y justo cuando iba a comenzar a subir las escaleras a su habitación, dice que escuchó un sonido extraño. No eran pisadas, no eran voces o susurros, sino algún tipo de gruñido que jamás en la vida había escuchado. Algo que él simplemente describió en el mismo tema como imposible que fuese un animal, pero difícil también que fuese una persona, pues era agudo, pero grave al mismo tiempo, y tan delicado como el sonido del viento mientras pasa por rendijas pequeñas en la casa. Este sonido para él simplemente lo intrigó y aún estando en sus ropas para dormir decidió investigar, pues esto en realidad no era normal. No solo porque viviese en Nueva Orleans, sino porque vivía cerca de los pantanos, así que en este caso tan particular era mejor prevenir que lamentar. Él dice que en realidad no es una persona valiente, sino todo lo contrario. Normalmente nunca haría este tipo de cosas, pero que por alguna razón su mente lo obligaba a caminar hacia este sonido. Ni él sabía lo que estaba pasando o por qué su cuerpo seguía caminando, pero así lo hizo. Caminó por un sendero cercano a su casa que daba a un pequeño puente de madera que sobrepasaba un lago cuando a lo lejos comenzó a escuchar que el sonido aumentaba. Y no solo esto, comenzó también a oír susurros que, como él lo describe, literalmente salían del suelo. No de los árboles, no detrás de él, sino del mismo lugar por el que él estaba caminando. A los minutos, no solo los sonidos se hicieron más fuertes, sino que además vio un grupo de personas que él describe como extrañas. Eran muy altas, casi como paradas en zancos y que caminaban con un peso extremadamente grande en la espalda, como lo hacen los jorobados. Asustado, Andrés en ese momento simplemente pudo prácticamente volver en sí y darse cuenta de que estaba siendo atraído a este lugar por esas personas. De alguna manera, ellos se estaban metiendo en su mente y lo estaban empujando a esta situación, y fue justo ahí que pudo zafarse. Corrió hacia su casa a toda velocidad sin mirar atrás ni una sola vez y no salió del cuarto hasta el siguiente día. Dice que podía ver cómo los minutos pasaban en un reloj que está al lado de su cama y que podría jurar que más de una vez el reloj hasta contaba al revés, es decir, que se devolvía en el tiempo. Que pudo jurar que esa noche duró más que toda su vida entera y que millones de pensamientos escalofriantes pasaron por su mente. Desde ese día, Andrés dice que prácticamente todos los domingos en la madrugada, a veces a las 2, algunas otras a las 3, hasta las 4 de la mañana, al asomarse a la ventana lateral de su cuarto, puede observar a alguien o algo que lo observa.
Específicamente él no sabe qué será, si puede ser un hombre, una mujer o algo totalmente diferente, pero dice que al verlo, en su mente se revive esta noche tan escalofriante por la cual él pasó. Dice que recuerda los susurros mientras caminaba, los gruñidos, el olor del pantano mientras caminaba por el sendero. Desde ese día, Andrés nunca pudo dormir como lo hacía antes tan tranquilamente y el acechador siempre vuelve a visitarlo cuando menos se lo espera. ¿Qué harías tú si a medianoche en tu casa, ya con tu familia dormida, comienzas a escuchar pasos en la calle? Pero no solo pasos normales, pues estos no los podrías escuchar en la seguridad de tu cuarto, sino unos que parecieran ser hechos por algún tipo de persona gigantesca. Y cuando te asomas a la ventana, lo primero que ves es esto. Según cuenta la historia, este mismo espectro ha sido avistado en las calles de Boston a mediados de la noche, y en realidad se decía que era bastante usual escuchar o verlo a mediados del siglo XVIII. Se dice que cuando este espectro aparece, que los equipos electromagnéticos tienden a funcionar mal y que prácticamente todos los sonidos que pueda haber en una habitación o lugar se silencian instantáneamente, y es justo esto lo que le pasó a una persona que relata esta historia. Un día, una chica estaba dormida y sintió que algo estaba raro. Ni ella en realidad sabe qué fue lo que la levantó de su sueño, pues una vez despierta todo estaba bien en su habitación. Lo único extraño, sin embargo, es que su calefacción no estaba funcionando y el cuarto estaba extremadamente frío, prácticamente era una nevera. Esto le llamó la atención, pero no fue lo que la asustó hasta que comenzó a escuchar alguna especie de pasos en la calle que daba frente a su casa. En ese momento podemos imaginarnos que miles de cosas habrán pasado por su mente. Quizá era una persona, quizá era un ladrón. Pero lo que nunca se imaginó es que en realidad iba a estar cara a cara con una criatura que prácticamente es de mitología. Una criatura que casi nadie ha visto hasta el día de hoy, que más de a uno le congelaría la sangre. Dice que cuando vio la criatura parada en el medio de la calle, esta inmediatamente subió la mirada y la vio fijamente a los ojos, que podía escuchar su respirar y que juró hasta poder escuchar ella misma su propio corazón a punto de saltar de su pecho. Dice que al ver la criatura su cuerpo se paralizó por completo y que ni siquiera pudo moverse hasta que se despertó. Era un sueño al parecer, o al menos eso pensó ella hasta que vio alrededor de su cuarto y la calefacción estaba apagada, al igual que las luces que alumbran el frente de su casa. Los hospitales han sido el epicentro de más de un cuento o historia de terror desde el inicio de los tiempos, y en realidad no es tan difícil adivinar el porqué, pues estos lugares están literalmente plagados de muerte, enfermedad y desidia, aunque por encima pueda que algunos se vean limpios y relativamente tranquilos. ¿Podrías tú imaginarte cuántas personas han fallecido en tu hospital local más cercano? En realidad no podemos. Ni siquiera podríamos comenzar a calcular un número ficticio con el que hablar y seguir la conversación, y es justo por esto que estos lugares están tan cargados de energías negativas, de personas que murieron antes de tiempo y que simplemente no estaban listas para dejar este mundo. Se dice que cuando las suficientes personas pasan por esta horrible experiencia, que de toda esta energía negativa y maldad pueden nacer otras cosas. Seres malignos y llenos de odio cuyo único propósito en vida es traer destrucción y caos a las vidas de las personas que tienen la increíble mala suerte de toparse con eso. Este es el caso de la criatura del hospital, una bestia humanoide que puede ser vista en un hospital de Austria, específicamente Salzburgo, y que se dice por los trabajadores de turnos de 24 horas puede ser visto a horas de la madrugada rondando el área de la morgue. Dicen que principalmente la criatura solo observa a las personas que pasan con una mirada de asombro, como si en realidad eso no estuviera acostumbrado a ver personas normales, como si viniera de un mundo en donde seres humanos como tú y yo no existieran.
como si lo único que ha conocido en su vida no ha sido más que sufrimiento y muerte. Se sabe de casos también en los que esta criatura ha tomado una posición más agresiva y ha intentado atrapar, para no decir otra palabra, a personas que pasan cerca de él y que tienen la capacidad de correr en 4 patas como lo haría cualquier otro animal. Un grupo de amigos se fue de excursión a una zona boscosa en Argentina en plan de divertirse y pasarla bien. Y al llegar al lugar encontraron un claro en donde no había tantos árboles o ramas que estorbaran en su campamento y decidieron poner sus tiendas justo allí. Pasaron el día bastante bien, cocinaron alimentos que llevaron en una cava con hielo y al final del día hicieron una fogata y comenzaron a hablar hasta que cada uno se fue a ir a dormir normalmente. Sin embargo, a medianoche, ninguno de los 5 amigos pudo en realidad dormir muy bien. Y no es porque había mosquitos, porque estaba muy frío el clima o porque escuchaban animales, sino porque todos se levantaron más o menos a la misma hora porque habían tenido pesadillas. Salieron todos y el fuego, aunque tenuemente, todavía estaba ardiendo y decidieron ponerse a hablar sobre cualquier cosa que pudiera mantenerlos despiertos. Pues en realidad ninguno quería irse a dormir y nadie quería hablar sobre qué es lo que los había despertado. En medio de la noche, uno de los amigos va a orinar a un árbol bastante viejo, rodeado de rocas y con un río que pasa bastante cerca. Y fue justo ahí que la vio. El chico quedó totalmente asombrado al ver sobre su hombro derecho hacia el río y observar a una mujer que lo estaba viendo fijamente. Él, en ese momento, en realidad no reaccionó instantáneamente, pues en realidad pensó que era uno de sus amigos haciéndole una broma. En varias oportunidades hasta la llamó por nombres, pero la mujer solo lo miraba fijamente y no movía los ojos a otro lugar, y fue justo aquí que en realidad se asustó y salió corriendo a todo lo que podía de vuelta hacia su campamento. Justo ahí, para no alarmar a los amigos, decidió decirles, por cualquier manera que pudo, que tenían que irse de ese lugar y que o se iban con él o él se iba solo. Para su suerte, sus amigos entendieron que simplemente él no quería quedarse ni un segundo más y decidieron recoger todas sus cosas e irse por donde vinieron. En el camino de vuelta, tratando de entender todo lo que estaba sucediendo, el amigo le preguntó directamente que por qué se había portado en la manera en que lo hizo, que por qué hizo que todos recogieran todo y se fueran a sus casas si todavía les quedaba un par de días más de excursión. Y cuando les contó lo que vio, la persona que vio el auto, se tornó extremadamente silencioso por unos segundos, hasta minutos. Todos se veían las caras y nadie dijo ni una sola palabra por un par de segundos, hasta que el mismo que preguntó que por qué se habían ido, dijo que él mismo había soñado también con esta figura exactamente y que eso fue lo que lo levantó. Y no solo esto, todos, en realidad, habían soñado con la misma mujer y fue exactamente esto lo que no los dejaba dormir en absoluto. Y bueno, ese ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Además, recuerden que pueden también ayudar al canal en Patreon. Así podrían salir en mis videos, decirme que será el próximo y recibir saludos especiales. Muchas gracias por ver el video y los veo en el próximo.